Muy bienvenidos sean todos una vez más a nuestra programación Generación de Jóvenes para Cristo. Vamos a entonar nuestro himno tema 266, Dejo el mundo y sigo. Gloria a Dios. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, plena de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en él consolaré. Sé que él vela mis pisadas, su bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de mi ansia, prenda de inmortalidad. Las damas. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi benigno Salvador. Con ánimo. En mis peregrinaciones brilla en mí su resplandor. Todos juntos. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de mi ansia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su luz, hasta que sin velo mire cara a cara mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad, oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Amén. ¿Cómo agradecer por las cosas que me has dado? Cosas inmerecidas que por mí hiciste en la cruz. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que espero ser. Lo debo todo a él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria
Es un privilegio para mí estar con ustedes esta tarde y este fin de semana aquí en GJC, Generación de Jóvenes para Cristo. Estoy aquí con mi esposa y con mis dos niños. Mi esposa es coreana, no habla español, pero quiso venir aquí para aprender un poco de la lengua del cielo. Si ella entiende lo que estoy diciendo, está pensando en su mente, él necesita entender primero su propia lengua para que yo aprenda. También estoy aquí con mis dos niños, Emanuel y Maika. Emanuel está corriendo, yo creo, por allá en los pasillos. Si lo ven, es mi hijo. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes representando a GYC, que es la Generación de Jóvenes para Cristo en inglés. Conmigo también está una persona muy importante que quisiera introducirles, que es la hermana Magda Rodríguez. Yo creo, aquí está enfrente Magda, por favor, si puedes levantarte. Magda Rodríguez es una miembro de la junta directiva de GYC hispana, y es un placer para nosotros poder estar con ustedes este fin de semana. También está Justin Kim, que es el vicepresidente de GYC en inglés, que también está aquí con nosotros, y Yamil Rosario, el otro hispano. Tenemos que tener, aunque sea dos hispanos ahí en la junta directiva. Está Yamil a mano izquierda ya con nosotros. Por medio de GYC es un placer estar con ustedes. Justin McNeil es nuestro presidente, que quiso estar aquí con nosotros, pero no pudo, y nos dijo que les extendiéramos a ustedes los saludos por medio de GYC. Es un privilegio estar con ustedes este fin de semana. Cuando yo era más pequeño, tuve muchas veces que visitar a mis tías, mi tía Lupe y mi tía Amparo especialmente. Mi mamá trabajaba mucho, mi papá también trabajaba mucho, ustedes ya saben cómo es la cosa. Y a veces, después de terminar la escuela, íbamos a la casa de mi tía. Ya ustedes conocen la situación en la comunidad hispana, que si alguien va a ser castigado, es el privilegio de cada miembro de la familia compartir en esa parte de la experiencia de uno. Mi tía Lupe nos asustaba diciendo que si la hacíamos enojar, ella se iba a volver verde. Otros tíos nos pegaban inmediatamente. Pero mi tía Amparo era una tía que nos castigaba de una forma única. Si hacíamos algo mal, ella nos metía en un cuarto que estaba en medio de la casa. Era un baño. Al cerrar la puerta, no había ventanas en ese cuarto. Ese cuarto era el cuarto más oscuro de toda la casa. Y ahí nos sentábamos por lo que era para nosotros una eternidad, en ese baño. Y era una forma de castigo, de disciplina, pero más importante era una forma de educación, por esta razón. Mientras Israel estaba ahí en ese cuarto oscuro, Israel tenía la oportunidad de pensar acerca de lo que él estaba haciendo y la forma de las decisiones que él estaba tomando. Y ahí sentado por media hora, una hora, a veces yo creo, ni recuerdo cuánto tiempo, salía yo un hombre cambiado. Y lo que quiero decirles hoy esta tarde es que hay veces en nuestra experiencia que es necesario sentar nosotros en un cuarto oscuro. Tomar un tiempo para evaluar en dónde estamos nosotros en nuestra experiencia, cuáles decisiones nosotros estamos tomando para asegurarnos que cuando Cristo venga, nosotros no estaremos en un cuarto oscuro, sino en un cuarto lleno de luz. Y es por eso que hoy los quiero invitar a ustedes a entrar conmigo a ese cuarto oscuro para pensar acerca de las decisiones, de las vidas que nosotros estamos viviendo hoy. Hay que tomar un momento de pausa para la oración y empezamos nuestro tema. Padre Celestial, palabras humanas no pueden comunicar pensamientos divinos. Además, usas hoy un instrumento tan inútil,
Pero Padre, tú puedes comunicar a cada corazón presente tu verdad para cada uno de nosotros hoy. Haz esto para nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Yo vengo de padres mexicanos, mi papá es de Guadalajara, mi mamá es de Monterrey. Mis padres tuvieron 2 hijos, yo soy el menor, mi hermano Juan es el mayor. Al crecer, crecimos en California, en el este de Los Ángeles, es en donde nacimos. Al crecer, nosotros hablamos, mi hermano y yo, empezamos a hablar Spanglish. Aunque el español es el primer idioma que yo aprendí, el inglés es el idioma que empecé a aprender cuando empecé la escuela. Y cuando yo dediqué mi vida a Cristo, ya tenía como 15, 16 años, el doctor Alfonso Valenzuela, nuestro pastor, el que nos bautizó, era un profesor aquí en el seminario, me dijo: Israel, debes ir tú a Montemorelos para estudiar allá teología. Y yo tomé el consejo del pastor, le dije gracias y después vine aquí a la Universidad de Andrews en vez de ir a Montemorelos. Y él me dijo, siempre me decía: Israel, debes de ir a Montemorelos para que tu español, para que tengas un español lindo, un español bonito. Y yo dije, yo nunca voy a predicar en español. Y ahora estoy aquí. Si pudiera retrasar otra vez, estuviera en Montemorelos. El libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el capítulo ¿de qué? De la fe. Y es lo que vamos a estudiar hoy, la fe. Cuando el pastor Bohr presentó la primera presentación hace 2 días, él habló acerca de Adán y Eva. Para los que no estaban aquí, él nos habló acerca de Adán y Eva y de lo que pasó ahí en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva entregaron a Satanás su voluntad. Después de ese tiempo en cual Adán y Eva entregaron a Satanás su voluntad, como también dijo el pastor Cruzet, nosotros como seres humanos naturalmente damos a Satanás nuestra voluntad. A través del pecado hemos entrado nosotros bajo una realidad de pecado. La fe es la realidad por cual nosotros vivimos aquí en esta tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en la vida de Moisés. Hebreos capítulo 11, empecemos ahí en el versículo 24. La Biblia nos dice algo aquí acerca de la vida de Moisés y vamos a traer lecciones de la vida de Moisés, decisiones que Moisés tuvo que reflejó el carácter de Cristo al mundo entero que estaba ahí a su alrededor. Hebreos capítulo 11, versículo 24. La Biblia nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas ¿cómo se dice esa palabra? De Cristo, que los tesoros de los egipcios. Pero aquí la Biblia nos dice la razón por cual Moisés hizo esto. La razón es por la fe. Hay que ver las decisiones que Moisés tomó. Esa palabra sí me la sé, pero como estoy nervioso ahorita no la puedo decir. Hay que ver las decisiones que Moisés tomó aquí en Hebreos capítulo 11. Noten primero la primera decisión que Moisés tuvo. ¿Cuál es la primera decisión que Moisés tuvo? Se encuentra ahí en el versículo 24. La Biblia dice que por fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A los 15 años yo tomé una decisión en mi vida que yo creo que ha sido la decisión más grande de toda mi vida.
y fue dedicar mi vida enteramente a Jesucristo. Viviendo ahí en California, yo decidí ir a una escuela que se llama Washita Hills. La directora de esa escuela se llama Harriet Clark. Y cuando yo llené mi aplicación, la visité ahí a la escuela en Arkansas. Su hijo Chester es el que me ayudó a hacer esa decisión de dedicar mi vida a Cristo. Cuando yo los fui a visitar ahí en el estado de Arkansas, que es muy diferente del estado de California, entregué mi aplicación y el doctor Clark, el esposo de Mrs. Clark, me dijo, Israel, ya estamos llenos. No hay cupo más para otro estudiante en esta escuela. Y con mi aplicación entregué al doctor Clark y a Mrs. Clark los últimos $25 o $30 que tenía para pagar las application fees. Después regresé a mi casa en California y día tras día mi mamá tomaba el correo y buscaba ahí a ver si habíamos tomado la carta de rechazo, de aceptarnos. Y nunca llegaba esa carta. Y todavía recuerdo mi mamá entrando diciéndome, Israel, mañana vamos a tener que ir a la escuela pública para registrarte porque yo creo que no te van a aceptar en Washita Hills. Y mientras mi mamá me estaba diciendo esto, vio ahí el correo que llegaba de Arkansas y me lo entregó. Abrí la carta y la carta nos decía que la escuela estaba completamente llena. No había cupo más. Yo ya me estaba preparando para el rechazo. Y ahí al terminar la carta, Mrs. Clark me dijo, Israel, en el dormitorio ya no hay lugar. Y lo que estamos dispuestos a hacer, mi esposo y yo, es tomarte en nuestro propio hogar. Y eso es lo que pasó. Mi papá, unas semanas después, con mi hermano me llevó a Arkansas, el estado natural, y ahí me dejó en la casa de Mrs. Clark. Mrs. Clark fue para mí como una segunda madre, igual como mis tías. Y yo sé que en sus vidas han ustedes encontrarse con unas personas que han sido como padres segundos para ustedes, ¿no es cierto? Personas que han hecho lo extremo en ayudarles en circunstancias que para ustedes eran difíciles. Y estas personas son como padres para nosotros, ¿no es cierto? Esto es lo que fue Mrs. Clark para mí, como una madre. Ella me daba de comer cuando no tenía nada que comer. Cuando no tenía dinero, ella me ayudaba, me dejaba entrar a su casa y ahí podía yo dormir. Ella fue como una madre para mí. Y yo cuando veo aquí en la vida de Moisés lo que la hija de Faraón hizo por él, muchas veces al estudiar este pasaje me enojo. ¿Por qué? Porque la hija de Faraón fue para Moisés algo como lo que fue Mrs. Clark para mí. Ella no solamente le ayudó a Moisés en su educación, sino la hija de Faraón salvó la vida de Moisés. Moisés era un niño que iba a morir, pero la hija de Faraón salvó la vida de Moisés. No solamente salvó la vida de Moisés, sino le entregó a Moisés la mejor educación posible para él. Le dio el mejor hogar, la mejor ropa. Moisés era un niño que él experimentó en su vida milagro tras milagro tras milagro. Y esto fue por una mujer que fue la hija de Faraón. Y la Biblia dice que algo pasó en la mente de Moisés, que al crecer Moisés tuvo una decisión y esa decisión que Moisés tomó fue el rechazo de ser llamado el hijo de esa mujer que salvó su vida. Si Moisés era un niño creciendo en mi vecindario, mis tías, mis abuelos, mis abuelas, no les gustaría Moisés. Hubieran dicho que Moisés era un malcriado, ¿no? Malagradecido.
que Moisés, al recibir tanto de la hija de Faraón, le regresó lo peor. Pero la Biblia nos dice que Moisés tomó esta decisión por la fe. La primera decisión que Moisés tomó es la decisión de rechazar el llamado de ser hijo de la hija de Faraón. La segunda decisión, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La segunda decisión que Moisés tomó, es que Moisés escogió ser maltratado en vez de tomar o de gozar de los deleites de los egipcios. La Biblia dice que Moisés tomó esa decisión por la fe. Estoy un poco enfermo esta mañana y estoy enfermo no porque fue mi decisión. Cuando me levanté yo esta mañana, yo no tomé una decisión, yo no pensé en mi mente, hoy tengo la oportunidad de estar enfermo o de no estar enfermo. Quisiera yo estar enfermo. Yo no tomé esa decisión. O sea, yo creo que sí la tomé porque no dormí el tiempo que debería de dormir o no tomé suficiente agua. Me van a tener que perdonar aquí un poco. Pero yo no tomé esa decisión conscientemente. Nosotros como seres humanos, si estamos mentalmente sanos, no tomamos decisiones que van a traer a nuestras vidas maltrato. Pero la Biblia nos dice que Moisés tomó una decisión, que Moisés tuvo una decisión, que él tuvo una oportunidad de no tener el maltrato, pero él decidió ser maltratado. La segunda decisión que Moisés tomó, la decisión de ser maltratado. ¿Por qué? La Biblia dice que esto fue por la fe. Él tomó la decisión de ser afligido por la fe. Nosotros como seres humanos no nos gusta la aflicción. No es algo que nosotros deseamos. Pero la Biblia dice que Moisés deseó la aflicción por la fe. Yo recuerdo una vez en mi experiencia que decidí tomar un camino de aflicción. Pero la razón, yo pensé en mi mente que era una decisión que iba a traer aflicción en mi vida. Pero fue una bendición. Yo decidí con mi amigo ir como un misionero al país de las Filipinas. Y la razón por cual yo pensaba que esto iba a traer aflicción era porque no iba a tener una cama ahí en las Filipinas como la que tenía yo en la casa. No había agua caliente. La comida no era igual como la comida que cocina mi mamá. Y yo pensé que todo esto era una decisión que yo como un cristiano, bueno, era una decisión que iba a tomar yo, que sí iba a traer un poco de aflicción, pero era para ayudar las vidas de otra persona. Pero en verdad me ayudó mi propia vida, mi propia espiritualidad. Pero yo al tomar esta decisión de aflicción, empecé a planear cómo iba a tomar y con quién iba a tomar esta decisión. Y al pensar de todas las personas que me podrían ayudar en esa decisión a estar conmigo durante esos tiempos difíciles, escogí a mi mejor amigo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si uno de nosotros llegara en un tiempo en nuestra vida mientras estábamos ahí como misioneros, que nosotros no íbamos a poder continuar, el otro le ayudaba. ¿No? Pero lo que hizo aquí Moisés es algo más extraño. No solamente tomó una decisión, no solamente él escogió la aflicción, sino escogió aflicción con un grupo de personas que la Biblia llama el pueblo de Dios, pero este pueblo de Dios fue muchas veces la razón por cual Moisés tuvo ese maltrato.
La segunda decisión que Moisés tomó fue una decisión que para nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo la decisión y él escogió ser maltratado con un grupo de personas que por la mayor parte fue la razón de su aflicción. Y la Biblia dice que Moisés hizo esto por la fe. Por la fe. No es algo que nosotros consideramos algo sano, pero Moisés hizo eso. Continuamos. Versículo 26. La tercera decisión. La Biblia dice que la tercera decisión que Moisés tomó es que él consideró mayor parte el vituperio de Cristo que las mayores riquezas o tesoros de los egipcios. Si a Moisés lo sentáramos aquí con un escritorio y le diéramos a él un problema matemático y le preguntábamos a Moisés, Moisés, ¿qué es la más grande riqueza? ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más valor, Moisés? ¿Las riquezas de los egipcios o el vituperio de Cristo? Moisés hubiera circulado el vituperio de Cristo. ¿Cómo puede ser posible eso? Que él considera más valioso el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. La decisión que Moisés toma aquí es una decisión que a mí me trae un poco nervioso. Porque Moisés está tomando unas decisiones que no son muy inteligentes. Moisés, en vez de decidir una vida que no tiene rechazo, él decide estar con un pueblo que por el mayor tiempo va a traer a Moisés dificultades. Pero la Biblia dice que Moisés hace esto por la fe. La Biblia dice que él rehúsa ser llamado el hijo de la hija del faraón y dice que hace esta decisión por fe. Y luego, después de todo esto, Moisés dice que tiene más valor el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. Egipto era el pueblo más poderoso de ese tiempo. Y él considera que el vituperio de Cristo es más valioso que todo lo que tiene que ofrecer Egipto. Por la fe, la Biblia dice, por la fe. Pero ahí no para. Ahí no para. Versículo 27. Por la fe dejó Egipto. Y aquí es algo más interesante. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La siguiente decisión que Moisés toma es la decisión de no temer la ira del faraón. Mis hermanos, la persona que no tiene temor de nada es una persona que es insensata. La persona que no tiene temor de nada es una persona que realmente no está pensando. Hay cosas en nuestra vida que demandan de nosotros el temor, ¿no es cierto? Si su padre hoy se quita el cinto, temor, ¿no? Pero hay unas personas cuando están manejando que ellos no tienen temor de nada, yo nunca me meto al carro con esa persona. Hay unas cosas que deben demandar de nuestras vidas, de nuestras conciencias, temor. A veces es la decisión inteligente de tenerle miedo a ciertas cosas. Y una de esas cosas, una de esas personas es el faraón.
El faraón con solamente una palabra puede quitarle la vida a Moisés. Pero la Biblia nos dice que Moisés no le tenía miedo al faraón. Cuando yo era un niño pequeño, más pequeño, me metía yo en muchos problemas. Siempre yo decía cosas que no debería decir. Siempre le decía esas cosas a personas que eran más fuertes y más grandes que yo. Y la razón por la cual yo les decía esas cosas es porque yo tenía un hermano que era más grande que ellos. Él ya estaba en la secundaria y la escuela en la cual yo estaba en ese momento, ellos conocían a mi hermano, aunque él ya no estaba ahí. Cuando personas más grandes que yo me venían y me decían a mí, Israel, quiero que hagas esto por mí, yo les decía no. Y empezamos a hablar un poco y decía cosas que no debería yo de decir. Y se enojaban conmigo. Yo les decía a ellos, me tocas y mi hermano sabe dónde vives. Y no me tocaban. Pero cuando mi hermano se fue a otro estado a estudiar, fue una cosa diferente. La cosa es que hay ciertas veces en cuales nosotros debemos tener miedo. El faraón es una de esas cosas, una de esas personas. Pero la Biblia nos dice que Moisés no le tuvo miedo al faraón. Por la fe. Por la fe. Pero ahí nos da la clave para entender todo esto. La Biblia nos dice que Moisés tuvo estas decisiones porque él tenía fe, pero ahí la Biblia nos dice lo que realmente es la fe. La Biblia nos dice que Moisés no le tenía miedo al faraón porque Moisés había visto al Dios invisible. Y mis hermanos, al ver al Dios invisible, al ver la ira del Dios invisible, la ira del faraón, era algo agradable. Si ya Moisés había visto a Dios mismo, ¿cómo es que Moisés va a tener miedo de una persona inferior a ese Dios? Y es por esta razón que Moisés no le tuvo miedo al faraón. ¿Qué es la fe? La fe es la habilidad de ver al Dios invisible. ¿Qué es la fe? La fe es el poder, la habilidad de ver al Dios invisible. Mis hermanos, Moisés sabía que sí era una decisión difícil no poder ser llamado el hijo de la hija de Faraón, de la mujer que por mucho tiempo salvó la vida de Moisés y le entregó a él beneficios que ningún otro muchacho en ese tiempo tenía. Pero Moisés entendía que al ser llamado hijo de la hija de Faraón, era ser considerado también el faraón siguiente. Y ser el faraón era ser un Dios. Y Moisés entendía que él no podía ser un Dios, porque él había visto al Dios invisible. Él había visto al Dios invisible. Moisés sabía que él no podía tomar esa decisión, aunque el mundo entero alrededor de él pensaba que Moisés era un loco. Él sabía que no podía tomar esa decisión porque él había visto al Dios invisible. Lo vio por la fe. Lo vio por la fe. Moisés entendía cuando él fue hecho ya grande. Él entendía que el maltrato de Dios, al fin también tenía con ese maltrato las riquezas de Jesucristo. Y aunque Moisés sabía que por este tiempo él iba a ser maltratado, él había visto los tesoros invisibles en el cielo. Y es por eso que Moisés, al ser maltratado, podía continuar en su experiencia con Jesús por la fe, porque Moisés por la fe podía ver lo que era invisible para el mundo alrededor de él.
por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la habilidad de ver lo invisible. Moisés sabía que el rechazo de un ser humano por la causa de Dios sería repagado para él 1000 veces más. Él sabía, porque él podía ver al Dios invisible. Pero la Biblia nos dice que Moisés tuvo esta decisión cuando él fue hecho ya grande. Cuando él fue hecho ya grande. En otras palabras, Moisés pasó por una transformación en su vida. Llegó un tiempo, una época en la vida de Moisés, cuando él pudo en su mente entender lo que estaba pasando en su vida. En otras palabras, Moisés llegó a una época en su vida en cual él pudo ver al Dios invisible. Esta época fue cuando Moisés fue hecho ya grande. Mis hermanos, lo que pasó en el jardín de Edén, fue algo trágico. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, Él nos creó con la habilidad de verlo, de poder verlo sin la necesidad de la fe. Él nos creó de una forma en cual nosotros naturalmente entregábamos a Él nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros lo reconocíamos a Él como el Dios Todopoderoso. Porque nosotros sabíamos, porque Adán y Eva sabían que Dios era superior intelectualmente. Ellos fácilmente y naturalmente le entregaban a Él su inteligencia. Porque ellos sabían que Dios era superior en la espiritualidad. Ellos naturalmente obedecían a Dios. Porque ellos sabían que Dios era un Dios todopoderoso. Ellos fácilmente entregaban sus vidas a Dios. Porque sabían que sus vidas eran mejor cuidadas en las manos de Dios que en sus propias manos. En otras palabras, Adán y Eva fácilmente entregaban su voluntad a Dios. La fe era algo que para ellos era fácil. Pero cuando entró Satanás a este mundo y ellos le entregaron a Satanás su voluntad, lo que pasó es que en la mente del ser humano, nosotros en vez de ver a Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas, nuestros ojos fueron hechos ciegos. Y ya no podemos ver al Dios invisible, sino por la fe. Dios nos creó en una forma en cual nosotros fácilmente hubiéramos obedecido a Él. Pero el pecado ahora nos pone en lugares oscuros en cuales nosotros no podemos ver a Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ha dado una medicina que se llama la fe. La fe es la oportunidad de vivir como si nosotros nunca habíamos pecado, aunque vivimos en un mundo lleno de pecado. La fe es la habilidad de vivir como si el pecado no tiene poder sobre nosotros, aunque nosotros vivimos en un lugar lleno, enchascado en pecado. Y Dios nos ha dado esta medicina. Pero mis hermanos, para tomar esta fe, nosotros tenemos que ser hechos grandes. En otras palabras, tenemos que nosotros llegar en el tiempo de nuestras vidas en cuales nosotros tomamos decisiones por la fe y no porque lo que nosotros vemos. Tenemos que tomar nosotros decisiones que para personas que están alrededor de nosotros son decisiones no inteligentes, pero las tomamos porque nosotros vemos algo que ellos no ven, lo invisible. La pregunta para nosotros es, ¿podemos ver nosotros al Dios invisible?
Hemos llegado nosotros al tiempo en nuestras vidas en cuales nosotros ya somos grandes, maduros, o todavía estamos viviendo la vida de bebés, de niños, de personas que todavía no pueden tomar decisiones de fe. Por la fe, la Biblia nos dice, por la fe. Para tener fe, mis hermanos, nosotros tenemos que tener dos cosas. Tenemos que tener nosotros una fotografía de Dios, una imagen de Dios, como un Dios de amor, la primera cosa. Y la segunda, tenemos que nosotros entender el poder que existe en Dios, la segunda cosa. Viviendo en California, yo nunca en mi vida he dudado el amor de mi madre, nunca en mi vida. Yo sé que mi mamá me ama a mí con todo lo que ella puede. El amor de la madre a sus hijos es un amor que no puede ser explicado en palabras humanas. Es un amor que Dios dice que es similar al amor de Dios mismo. Yo sé que en mi vida el amor de mi madre a mí es un amor que nadie puede comparar. Pero hay un problema con mi mamá. Un problema. Mi mamá no es poderosa. Cuando vivía yo en California, a veces yo me levantaba, medio de la noche, mi mamá estaba encima de mí. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Mi mamá me decía, Israel, quédate quieto. Hay un terremoto ahorita, un temblor, quédate quieto. Y yo a los 11 años, 10 años, estaba pensando en mi mente, mamá, si se cae algo encima de ti, nos mata a los dos. A veces mi mamá estaba manejando y frenaba. ¿Y qué hace la mamá? Y yo le decía, mamá, yo peso más que tú. Si yo me voy por la ventana, los dos nos vamos. Pero es algo que tiene la mamá en su corazón, en su mente, que no puede explicar un ser humano. El amor. Mi mamá tiene un amor para mí, un amor para mi hermano, que nadie puede entender. Solamente otra mamá. Pero el problema es que si yo me encuentro con una persona fuerte como Sansón, que me quiere hacer daño a mí, aunque mi mamá tiene el deseo, el amor y la voluntad de matar a ese individuo que me quiere hacer daño a mí, mi mamá no puede hacerle nada a él. ¿Por qué? Porque mi mamá tiene el amor, sí, pero no tiene el poder. Pero si yo me encuentro con una persona como Sansón, conozco una persona como Sansón ahorita, se llama Yamil Rosario, fuerte, pero esa persona a mí no tiene interés en mí. Si esa persona se enoja conmigo, ¿qué pasa? Ahí termina mi vida, ¿no? Entonces, yo no puedo tener fe en esa persona porque sí tiene la fuerza, el poder, pero no tiene el carácter, no tiene el amor. Yamil sí tiene el amor. Entonces, solamente un Dios todopoderoso y un Dios todo amoroso, puede ser una persona en cual yo puedo demostrar fe. Dios tiene que ser un Dios todopoderoso y lleno de amor para que yo pueda tener fe en Él. Y Dios la Biblia nos dice, es esa persona. Tiene el poder, tiene el amor y el entender de esa verdad es tener la fe. El entender realmente esa verdad en nuestras vidas es tener la fe.
Es la fe que Moisés tuvo de que no le importaba a Moisés la circunstancia en cual Moisés se encontraba. Moisés decía en su corazón: no me importa lo que dice la hija de Faraón, no me importa lo que dice la hermana de la hija de Faraón, no me importa lo que dice mi tía, mi tío, mi mamá y mi papá, no me importa lo que dicen ellos, lo que me importa es la verdad que se encuentra en la Biblia. Que Dios es todopoderoso y que Dios es lleno de amor. Él es el amor mismo. Y esa realidad que fue la guía de Moisés día tras día tras día, fue la fe. Fue la fe. Mis hermanos, mis hermanas, si nosotros en nuestras vidas no creemos realmente que Dios nos ama, y no creemos realmente que Dios tiene el poder de rescatarnos de las situaciones que nosotros encontramos día tras día, entonces nosotros todavía somos niños. No somos hechos grandes. No podemos ver nosotros lo invisible. Si nosotros todavía en nuestras vidas no entendemos la verdad, que Dios puede y que Dios es amor y que Dios tiene el poder, entonces nosotros no estamos listos para tener la vida de Moisés. La pregunta para nosotros es: ¿estamos listos para ser hechos grandes hoy mismo? ¿Estamos listos? Nosotros, como la comunidad hispana, ya entendemos un poco de lo que es la fe. ¿Cuántos aquí de ustedes son hijos o hijas de padres que son nacidos en otros países, pero ustedes nacieron aquí en los Estados Unidos? Tenemos aquí algunos. Nosotros especialmente, nuestros padres, algunos de sus padres fueron doctores, abogados en otros países, vienen a los Estados Unidos, no saben el inglés. Y en vez de trabajar en una profesión así, trabajan en una profesión inferior en los ojos de otras personas. Pero hacen eso por una razón. Esa razón es que quieren que sus hijos, que sus hijas hagan algo de su vida mejor de lo que ellos pudieron darles. Hacen eso por la fe. Pero mis hermanos, nosotros como la comunidad hispana, es tiempo, hoy es el tiempo para que nosotros tengamos una fe, no como la fe de nuestros padres, una fe grande, pero una fe superior, una fe bíblica, una fe que entrega a Dios la vida de uno, para que Dios haga con esa vida lo que Dios guste. Que no importe más las dificultades que le llegan a uno en su vida. Uno dice en su vida, en su mente, en su corazón: yo entrego a Dios mi vida. Pase lo que pase, yo pongo mi vida en las manos de Dios, para que Dios haga en mí lo que sea su voluntad. Eso es el poder, la habilidad de ver lo invisible. Una niña era parte de una comunidad. La comunidad tenían que plantar, sembrar, para poder cosechar y comer del fruto de... Vino el tiempo en cual no caía lluvia. Meses pasaron, no lluvia. Y no sabían qué hacer. El pueblo se juntó y empezaron a orar. Necesitamos lluvia. Necesitamos lluvia. Era un pueblo religioso y dijeron: este domingo nos vamos a reunir en la iglesia. Traigan artículos de fe. Traigan artículos de fe para que Dios sepa que nosotros somos un pueblo de fe. Y vamos a orar a cierta hora para que Dios haga que caiga lluvia. Y eso es lo que hicieron. Llegó el domingo, todos vinieron
estuvieron ahí en la iglesia y empezaron a orar. Algunos trajeron sus Biblias, otros trajeron cruces. Diferentes personas trajeron diferentes cosas. Pero la niña era lo que salió, la persona que salió más de todas las personas ahí juntadas. Porque cuando oraron y empezó a caer la lluvia, la niña tuvo un paraguas. Tuvo un paraguas. ¿Qué tipo de fe tienes tú? Cuando caiga la lluvia, porque has visto tú al Dios invisible, ¿tendrás el paraguas? ¿Tendrás el paraguas? Mis hermanos, Dios está a punto de venir. Es invisible la situación, pero ya no es tan invisible. La pregunta es, ¿hemos nosotros llegado al tiempo en nuestras vidas en cual nosotros somos ya grandes? Las cosas, los juguetes de los niños ya los guardamos y estamos viviendo una vida que puede ver al Dios invisible. En mi vida, con mis ojos, por la fe, yo quiero ver a ese Dios. Yo quiero ver a ese Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy quisieran decir conmigo, yo quiero ver al Dios invisible? ¿Cuántos de ustedes, pónganse de pie por favor, aquellos que quieren decir en sus corazones, yo quiero ver al Dios invisible? Vamos a tomar un momento para la oración. Y en sus corazones, yo quiero que ustedes oren en sus propios corazones. Dios, hay cosas en mi vida que las personas que están alrededor de mí, ellos no saben lo que está en mi vida. Solamente tú sabes. El Dios invisible puede ver lo invisible también. Y en sus corazones, yo quiero que ustedes oren en sus propios corazones. Dios, ayúdame a ver en una forma práctica el Dios invisible. Hay que tomar este momento, yo voy a orar, ustedes oren por favor en su corazón. Nuestro Padre Celestial, tú diste a tu Hijo único para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora tú eres un Dios invisible, pero eso no es tu culpa, es la culpa de nosotros. Porque nuestras vidas están tan llenas de pecado que muchas veces esconden el rostro de Dios. Pero Dios, te pedimos hoy que nos hagas ver a ese Dios invisible. Que nuestras vidas día tras día tras día para el resto de nuestras vidas podamos ver nosotros a ese Dios. Y cuando venga ese Dios ya hecho visible a todo ojo, te pedimos, oh Dios, que nos salves para la eternidad. Haz esto por nosotros, oh Dios, te lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén.